Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión nos tocó disertar el tema 1 y parte del tema 2, sistemas de comunicaciones alámbricos e inalámbricos. ¿Para qué sirve un sistema de comunicaciones? Pues nos permite transmitir y o recibir información. En esta imagen podemos ver los elementos fundamentales de un sistema de comunicación que están compuestas por una fuente, transmisión, sistema de transmisión, receptor y destino. Y abajo vemos un ejemplo cómo funciona un sistema de comunicación, por el cual vamos a ver un poco resumido sobre cada bloque. La fuente. La fuente puede ser un teléfono celular, computadora, cámara, video, diferentes dispositivos electrónicos con el cual se puede crear un mensaje. Transmisor. Involucra, según el caso, varias técnicas electrónicas como son la modulación, codificación, multicanalización o multiplexado, conversión elevadora de frecuencias y amplificación de la señal que se desea transmitir. En el canal o medio de transmisión existen dos opciones, el alámbrico e inalámbrico. El alámbrico se usa según las características de la información y a manera de ejemplo. Se puede usar una línea bifilar de cobre, un cable coaxial, una guía de onda rectangular o fibra óptica multimodo de índice gradual. Estos elementos son conocidos por lo general como cables. Inalámbrico. Corresponde básicamente a la transmisión a través del aire, usando para ello grandes variedades de antena, aunque también hay algunas particulares como la transmisión submarina y la espacial. Como penúltimo tenemos receptor. Una vez que la información ha llegado a la zona de destino, debe pasar primero por un receptor. Este conjunto de componentes restaura la información a su forma original, amplificándola y realizando el proceso inverso al del bloque transmisor. Por último, tenemos destino. Una vez que el receptor se realiza la amplificación, conversión reductora de frecuencia, decodificación y demodulación de la señal. Finalmente, el mensaje original en banda base puede ser recibido e interpretado en el punto de destino. En el siguiente subtítulo tenemos tipos de líneas. Una línea de transmisión es cualquier sistema de conductores, semiconductores o la combinación de ambos, que puede emplearse para transmitir información en la forma de energía eléctrica o electromagnética entre dos puntos. Como primer ejemplo tenemos par de hilos o línea bifilar. El tradicional par de hilos de cobre o línea bifilar es la configuración más simple. Tiene el menor ancho de banda y la menor capacidad de transmisión dentro de la variedad de líneas. Luego tenemos las placas paralelas, microcintas o microlínea, línea de cinta o triplicada, cable coaxial, guía de onda rectangular, guía de onda circular, guía de onda elíptica. Y por último la fibra óptica. En esta imagen podemos ver la línea bifilar blindada, como también la guía de onda con caballete o salientes. Y los dos conductores de la línea bifilar son redondeados por una pared circular metálica que actúa como blindaje. Las pérdidas por radiación del par de hilos se eliminan. En el guía de onda es una guía rectangular con dos placas metálicas longitudinales colocadas en su interior, una arriba y otra abajo. Estas salientes actúan según sus dimensiones, como una carga distribuida uniformemente de determinado valor, que aumenta el ancho de banda de operación de la guía, aún a cambio de mayores pérdidas por calor en las paredes. Luego tenemos el principio básico de propagación de la luz en una fibra óptica. El principio básico de propagación de la luz en una fibra óptica se basa en la reflexión total interna. Cuando la luz viaja a través de la fibra óptica, esta luz se refleja continuamente en las paredes internas de la fibra debido a la diferencia en el índice de refracción entre el núcleo y de la fibra y el revestimiento. Este fenómeno de reflexión total interna permite que la luz se propague a lo largo de la fibra sin perder intensidad ni dispersarse, lo que le hace ideal para la transmisión de datos a largas distancias con mínima pérdida de señal. Como siguiente subtítulo tenemos evolución, frecuencia y aplicaciones. Para poder comprender el por qué en la actualidad se emplea una diversidad de líneas de transmisión, conviene hacer un poco de historia y también relacionar dichas líneas con el otro medio de transmisión, es decir, el inalámbrico, ya que este último no podría utilizarse sin apoyo o la complementariedad de las primeras. Desde que el hombre existe, este ha tenido la necesidad de comunicar información a los demás. Pero conforme la sociedad fue creciendo, el hombre empezó a manipular cada vez más información. Esto empezó a generar una necesidad de construir artefactos que permitieran el almacenamiento de la información o que permitieran enviarla con más facilidad a otra persona. Estos artefactos son las tecnologías de información. Desde el año 5000 a.C., el hombre empezó a almacenar información en tablas de piedra. Estas eran muy complicadas y tardadas de usar, además de que ocupaban mucho espacio. En el año 1500 a.C. se inventó el pergamino. Esto permitió que la escritura se volviera un proceso mucho más sencillo. De hecho, se utilizó tanto que en el año 200 a.C. se creó la Biblioteca de Alejandría para poder guardar toda esa información. Mucho tiempo después, en el año 105 después de Cristo, surgió el papel. Este fue un invento revolucionario que dio la oportunidad de anotar información de manera mucho más sencilla.
Desde estas épocas, el hombre utilizó la fuerza animal para enviar información con más rapidez. Se tomaron caballos y se utilizaron en carretas, permitiendo así un transporte más veloz. Asimismo, las palomas mensajeras llevaban pequeñas notas amarradas a sus patas, las cuales eran más tarde recibidas por un destinatario. Sin embargo, todos estos métodos eran muy rústicos, y sus capacidades eran limitadas. En el siglo XVIII comenzó la Revolución Industrial. Esta fue una de las épocas más gloriosas para las tecnologías de información, ya que hubo enormes avances, descubrimientos y creaciones como el ferrocarril, la calculadora, la máquina de escribir, el telégrafo, el teléfono y la electricidad. Gracias a las constantes invenciones, la información podía ser guardada y transmitida de una forma mucho más fácil. Pero la transmisión de información llegaría a un nuevo nivel en 1880, cuando las ondas electromagnéticas fueron descubiertas. Esto abrió posibilidades para enviar información desde largas distancias. En 1946 ocurrió el avance más importante para las tecnologías de información, se creó la computadora. El nombre de la primera computadora era ENIAC, y tenía un enorme tamaño. Era necesario un cuarto completo para almacenarla, además de que debía ser alimentada constantemente con energía eléctrica. Era una computadora poco eficiente y requería mejorar. Por lo tanto, en 1960, se crearon los microprocesadores, que permitieron que las computadoras se volvieran cada vez más pequeñas. 1968 fue el año en que se creó la primera red, la ARPANET. Desde ese día, las tecnologías de información alcanzaron la última etapa de su evolución. La conexión inalámbrica permitía que cualquier computadora del mundo pudiera conectarse. Esto permitió que la comunicación fuera un proceso sumamente sencillo, donde solo hay que encender nuestro computador para poder ver lo que sucede en el mundo. En este siglo XXI, la Web 2.0 es la tecnología de información por excelencia, la cual nos permite comunicarnos con el mundo. Es por esto que las tecnologías de información se han vuelto una parte de nuestra vida y un logro en la historia de la humanidad. En el siguiente subtítulo tenemos el modo TEM y el análisis de líneas por voltaje y corrientes. Las líneas, que consisten de dos conductores bifilar coaxial microcinta, placas paralelas y varias otras conductoras, como la triplaca, transmiten la información electromagnética fundamentalmente de una manera tal que tanto el campo eléctrico como el campo magnético de la señal son transversales o perpendiculares a la dirección de propagación. A esta forma en que la señal es transmitida se le llama modo de propagación transversal electromagnético o abreviadamente TEM. En esta siguiente imagen vemos el campo eléctrico y magnético del modo de propagación TEM. El campo es más intenso en las regiones donde la línea de flujo se representan con menos separación entre sí. Como vemos aquí, dos ecuaciones sencillas que nos servirán para más adelante. Y como para finalizar esta parte, tenemos como último subtítulo el modo dominante, los modos superiores y el análisis por campos electromagnéticos. Las guías de ondas o conductores de huecos, como en la figura S, F, G y H que tuvimos a principios de los diferentes tipos de líneas, no pueden transmitir energía electromagnética a frecuencias muy bajas y tampoco pueden guiarlas en una forma o modo de propagación TEM. Todas las soluciones posibles de propagación en las líneas de ondas y las fibras ópticas se pueden encontrar resolviendo las 4 ecuaciones de Maxwell, como vamos a ser las siguientes. De las ecuaciones 1.4 y 1.6 se derivan la ecuación de continuidad o de conservación de carga. Además de RT y HRT están relacionados respectivamente con ERT y BRT, por los parámetros constitutivos que caracterizan la naturaleza electromagnética. Y podemos ver aquí las ecuaciones que nos servirán para resolver algunos problemas que se nos darán en el siguiente capítulo. Continuando con el capítulo número 2, teoría de las líneas de conductores, necesitamos conocer algunos conceptos generales y parámetros de una línea. Las líneas que llegan a transmitir información en el modo de propagación TEM son estructuras de transmisión diseñadas para permitir esta propagación de manera eficaz entre las señales eléctricas y electromagnéticas dentro del espacio entre los conductores. Llegan a transmitir información en el modo de propagación bifilar y coaxial y pueden ser analizados por medio de dos métodos, las ecuaciones de Maxwell y la teoría general de circuitos. A través de las ecuaciones de Maxwell podemos ver que se llega a diferenciar en que existe tres ejes principales: el eje del campo eléctrico, del campo magnético y de la potencia, formando una perpendicularidad entre ambos y dando por resultado el flujo de la potencia en la dirección Z. Pero si se quisiera ser más riguroso con el tema del análisis y los cálculos, se tendría que calcular según la frecuencia de operación y de la profundidad de penetración de los campos dentro de los conductores, provocando que la distribución resultante de las ondas ya no sea estrictamente TEM, sino cuasi o esencialmente TEM, puesto de que hay una corriente dentro de los conductores y por lo cual va a existir una pequeña componente de campo eléctrico en la dirección Z. Y está dada por la ecuación de la ley de Ohm que se muestra en pantalla, donde sigma es una conductividad muy grande y el campo eléctrico en Z es pequeño.
Por otro lado, en la teoría general de circuitos llega a ser más sencillo y con los mismos resultados deseados de analizar, puesto de que en esta parte se pueden llegar a definir variables como lo son el voltaje, la intensidad de corriente, la potencia, y que están relacionadas al campo eléctrico y al campo magnético, y la densidad de potencia. Se representa la línea como un área de parámetros distribuidos, que son la inductancia, la capacitancia, la resistencia y la conductancia, y se llegan a presentar casos especiales como si los conductores de la línea fuesen perfectos, no habría resistencia ni pérdidas de potencia durante la transmisión. Si el medio dieléctrico o aislante entre los conductores fuese perfecto, no habría conducción entre ellos. Se precisa también considerar una resistencia y una conductancia según la frecuencia que se llega a trabajar y las cuales deben ser despreciadas. La función de la corriente en función de la profundidad de penetración a la frecuencia de operación está dada por la relación que se muestra en pantalla. Esta es una gráfica con los rangos de la conductividad de los materiales aislantes, semiconductores o conductores, y en la parte inferior se pueden ver los valores correspondientes. Esta es una tabla donde se muestra la conductividad de algunos de los principales conductores como son el fierro, el níquel y el latón, entre otros. Es necesario también conocer un término especial que es la histéresis del dieléctrico, el cual es un material dieléctrico que va a detener la carga eléctrica incluso después de que ésta elimina el campo eléctrico, que está polarizada. Por lo que se refiere a la conductancia entre los dos conductores, también es función de la frecuencia y de las propiedades del material aislante, ya que éste va a poseer cierta conductividad que va a crecer con la frecuencia de las corrientes alternas y va a llegar a producir pérdidas elevadas. Cuando se desea analizar un problema de este tipo usando ecuaciones de Maxwell, los efectos del fenómeno de histéresis llegan a ser considerados definiendo una permitividad compleja, como el que se muestra en pantalla. Dicha permitividad compleja se puede llegar a representar en el plano complejo, como se indica en la gráfica, donde podemos ver vectores y llegan a aparecer nuevos términos como lo son el ángulo de disipación representado por la letra delta, y la tangente de este ángulo se va a llegar a denominar tangente de pérdidas o factor de disipación. La tangente de pérdidas también se puede interpretar como se indica a continuación, donde se llega a observar que a través de sustituciones de la densidad de corriente de conducción y la densidad de corriente de desplazamiento llega a formar una relación de fases entre las densidades de corrientes. A continuación podemos ver una tabla con los valores comunes de las constantes dieléctricas y la pérdida de algunos materiales aislantes típicos como el aire, el alcohol etílico, óxido de aluminio, entre otros. El proceso matemático para llegar a deducir las fórmulas de la inductancia, capacitancia, resistencia y conductancia para la geometría de cada línea se llega a dar por la concentración de fórmulas para calcular los parámetros ya dichos por unidad de longitud de líneas bifilares, cables coaxiales y línea de placas paralelas como lo son dos conductores planos. En estos tres casos es importante tomar en cuenta que todas las expresiones a calcular existe una permitibilidad que va a estar dada por el término que va a estar dada por la ecuación de 4pi por 10 a la menos 7 henries por metros. La ecuación general de una línea de transmisión. Conocidos ya los parámetros básicos, es posible determinar la relación que existe entre las ondas de voltaje y de corriente que viajan a lo largo de ella, desde el generador hacia la carga. La demostración para los cambios de voltaje y corriente están efectuadas a través de simplificaciones, sustituciones, que finalmente llegan a dos ecuaciones importantes, como lo son la onda de voltaje y la onda de corriente. La onda de voltaje llega a ser más conocida como la ecuación del telegrafista históricamente. Siguiendo con sustituciones y simplificaciones, también se lo puede llegar a utilizar en fasores, representadas como los que están encuadrados en color azul. Ahora, si quisiéramos ir un poco más allá, podríamos llegar a simplificar con sustituciones, como lo son en el término del denominador, la impedancia, llegando a mostrarse en pantalla cuál sería la ecuación final. También se llega a conocer un nuevo término, como lo es la velocidad de fase, que a través de incluso más simplificaciones y sustituciones se llega a tener como el que se muestra en pantalla. Finalmente podemos llegar al siguiente punto, que es la propagación de líneas acopladas.